Bien, buenas tardes a todos, colegas, estudiantes, a la mesa también. En primer lugar, mi agradecimiento a Carlos, que inicialmente me extendió la invitación de manera personal para que estuviera aquí en el evento, y posteriormente fue confirmada por Marta también en ese sentido, gracias también al doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad. Voy a hablar un poco también, digamos, a manera personal de la experiencia que he tenido con historia a debate. Por el año 1993, un poco antes, por intervención de los profesores, colegas Jorge Conte y Edgar Alarcón, en la Universidad del Atlántico tuve los primeros contactos con la red, ¿no? Entonces comenzó una etapa de acercamiento con la red vía internet, que confieso que hasta ese momento comenzaba a descubrir y hoy no he terminado de hacerlo, ¿no? Entonces comenzó un proceso de acercamiento, comenzó un proceso de conocimiento de la red en ese sentido. Comenzaron las primeras conversaciones con Carlos alrededor de algunos temas, y alguna vez propusimos desde la Universidad del Atlántico, cuando en ese momento yo era docente de esa universidad, un panel para discutir un poco sobre el problema de la violencia política en Colombia. Finalmente, creo que por razones de tiempo, porque de todas maneras había una programación, pero el panel no llegó a realizarse. Poco tiempo después, pues me fui a la Universidad Nacional y después me vine aquí a la Universidad de Cartagena. Y en el año 2002 tuvimos la fortuna de recibir del profesor Carlos Barros un artículo sobre historia del tiempo presente, los retos del historiador hoy, y lo publicamos en la revista del Taller de la Historia. Yo creo que Carlos nunca recibió esa revista, pero hoy la va a recibir. Yo le voy a hacer entrega formal a Carlos de la revista en ese sentido. Pero además, y creo que es significativo para lo que hoy estamos conversando aquí, que en este número del Taller de la Historia se publicó además el manifiesto de historia de la, por el que hoy estamos aquí. Entonces, para el programa de historia de la Universidad de Cartagena es significativo en ese sentido, porque por fin, después de varios años, pues podemos discutir con la comunidad académica de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, pues este espacio que nos parece importantísimo. A mí particularmente siempre me sedujo de historia a debate todo lo que tenía que ver con el tiempo presente, con la historia del tiempo presente. Y desde ese punto de vista pues participé en varios debates que se dieron sobre algunos problemas y algunos temas importantes. Me permitió, por ejemplo, conocer la opinión de colegas que estaban trabajando el conflicto en Sarajevo, por ejemplo, en Perú, todo lo que tuvo que ver con el Fujimorazo, ¿sí? y otros temas del tiempo presente. Pero algo no menos importante para nosotros los historiadores es que el espacio de historia de debate nos permite entrar en contacto con colegas de distintas latitudes, y yo creo que eso es importante. Un colega historiador de la Universidad Central de Venezuela, el profesor José Ángel Rodríguez, a quien yo sigo en algunos de los artículos publicados, él se refiere a la relación que los historiadores tienen con el internet y con las redes, y decía que por mucho tiempo el historiador fue como una especie de lobo estepario, solo, no trabajaba en equipo, ¿no? Y se ahogaba con las fuentes, en los archivos y en las bibliotecas, en lo que él llamó una especie de nihilismo campanil, ¿no? Una frase italiana que significa no mirar más allá de las narices, pero que efectivamente la red nos permitía ir mucho más allá, el internet nos permitía ir mucho más allá. Entonces, yo creo que es importante esto, que nos pongamos en contacto
con grupos de investigación, con redes de distintas latitudes. La historia debate posibilita efectivamente la reflexión sobre distintos problemas históricos, no solamente del tiempo presente, sino distintos marcos temporales. Nos posibilita salir del parroquialismo, incluso conceptual, que a veces tenemos. Nos permite mirarnos en el espejo con otros colegas. Entonces, la invitación para ustedes, para todos nosotros, es que nos mantengamos en contacto con Historia Debate, que nos inscribamos en Historia Debate. Son debates muy ricos, opiniones variadas en ese sentido, y le permite a uno conocer muchísimas cosas que se ignoran. De manera que para mí es satisfactorio compartir con ustedes este espacio, con Carlos en ese sentido, y con la mesa. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Álvaro Acevedo Tarazón. Muchas gracias. Yo me he permitido preparar algunos temas por escrito y no dejaré alguna reflexión en nuestra experiencia con la red. Mi experiencia con Historia Debate remonta al año 2003, animado por el interés de preguntarme por las nuevas tendencias de investigación ante lo que se ha denominado desde hace ya algunos años la crisis de la historia. El manifiesto fue un encuentro con una serie de inquietudes y problemas sobre las nuevas tendencias y debates de la historiografía, y en especial sobre el compromiso intelectual y político de investigadores y docentes. Por supuesto, el espectro del manifiesto de Historia Debate iba más allá de esta temática en particular. No obstante, eran constantes las preocupaciones de profesores e investigadores en América Latina por un compromiso y hasta una militancia en tiempos de privatización y reformas neoliberales, sin descontar las nuevas políticas de estándares e indicadores impuestos por organismos acreditadores tanto nacionales como del exterior. De verdad pues que mi encuentro con Historia Debate partió de esta experiencia, de estas inquietudes, de este cruce de correos con profesores, sobre todo de las universidades argentinas, que han visto un desmedro de sus condiciones laborales en los últimos años a propósito de estos tiempos que se han llamado de neoliberalismo. Así que entre todos los temas de Historia Debate, referido al compromiso intelectual en tiempos de crisis, era de relevancia en el cruce de correos y la necesidad de respuestas ante los nuevos tiempos de reformas neoliberales y políticas y alto de estándares. No obstante, en Historia Debate también me animaba a encontrarme con una serie de temas que hoy quiero traer a la mesa, a la discusión, sobre todo para el auditorio, en relación a las nuevas propuestas, a las nuevas perspectivas de investigación y de discusión que se abren en la red. Uno era, pues, como lo dice muy bien el manifiesto, el reconocimiento a la creación de una historia con sujeto en el contexto del retorno al objetivismo de arranque, pero también hacia esa crisis que nos traían las nuevas tendencias del posmodernismo, que caían a veces en el relativismo y el escepticismo de las particularidades. Es decir, las crisis, y esto se evidencia en la red en la que nosotros nos desenvolvemos continuamente, en que ¿qué hace el historiador? ¿Una historia objetiva? ¿Una historia científica? ¿O un